negra, de mierda, cucú, ándate para tu país. Iba en la calle, que me pasó muchas veces que me metieron la mano en la cola. Entonces yo me devuelvo a increpar y me dicen, ese no es tu país. Entonces yo no entendía el por qué, qué tenía que ver el que tengo que dejarme tocar con que este sea o no mi país. Yo creo que a todos los negros les ha pasado que le gritan negro en la calle. Tenía una chica, toda la familia de ella es racista. Cuando yo me fui de la casa, empezaron a desquitarse con la chica, a decir, esto negro culiao, asqueroso, este negro drogadicto, este negro marihuanero, no te merece. Los peruanos vienen a quitarnos trabajo, los peruanos son cochinos. Y haitianas que están siendo abusadas en los trabajos. Las amenazan de que van a llamar a la PDI si hablan. Las discriminan por ser migrantes. Por ejemplo, haitianos que le dicen, usted trabaja por mí, te doy casa, te doy comida y ya, como que te estoy haciendo un favor. Desde que llegué a Chile siento que hay una construcción mental que los medios de comunicación están haciendo en la sociedad. Y es muy peligroso. Muestran solamente un lado y muestran que el haitiano está muriendo de hambre. Si tienes un buen apellido, tienes posibilidad de conseguir algo. Si tienes ojos claros, más posibilidades. Si eres blanco, más. Si eres rubio, más. Entonces, a alguien que sea como yo o tenga pinta de indígena, le toca demostrar más lo que tiene por dentro. El chileno tiene que entender de que antes de que el mundo viniera a Chile, Chile ya era emigrante. Y siempre digo, tienen que devolver la mano porque ustedes fueron recibidos en otros países. Lo principal que yo le diría a un discriminador, xenófobo, racista y fascista es que primero deje el miedo, que nadie te va a robar nada, todos somos seres humanos, que todos tenemos sueños y tenemos ganas de una vida.